Hoy queríamos hacerlo así de una manera un poquito más devocional, un tema más dinámico, así que voy a estar haciéndoles algunas preguntas y ojalá que también estemos en esa misma sintonía, porque anhelamos que podamos tener todos una buena cuestión de aprendizaje, que podamos estar bien atentos. Y hoy está apareciendo en pantalla el título de este breve mensaje. ¿Cuál es lo que estaremos abordando en los próximos minutos? Nuevo año, nuevos hábitos. Y la pregunta es sí ya estarán despiertos, ¿verdad? Del recalentado todavía. ¿Cuál es el tema de hoy? Nuevo año, nuevos hábitos. Nuevo año, nuevos hábitos. Y qué reto, porque los hábitos, tarde o temprano, terminan construyéndonos. Los hábitos que tenemos, tarde o temprano, terminan construyendo o destruyendo también nuestra vida. Todos tenemos buenos hábitos, algunos también, y todos tenemos malos hábitos. Los de malos hábitos en ese aspecto. ¿Algún ejemplo mal? Llegar tarde por... Bueno, sale y vale. Otro ejemplo por ahí de otro mal hábito. No poner la ropa sucia en el bote. También por ahí, ¿algún otro mal hábito? Comer de más por ahí, no ponerle cuchillo a la garganta, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Algún otro mal hábito que todos llegamos a tener? Ser postergadores crónicos, ¿no? Nada más de repente uno es el que dice, voy a empezar a hacer eso y pasan los años, pasan los meses y de repente dicen que el 80% de las personas de querer emprender algo, de repente decimos, voy a dejar de consumir tanto pan, voy a bajarle un poco esas tortillas, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a esforzarme porque me cuesta hablar en público, voy a esforzarme en eso, voy a trabajar con un idioma nuevo y voy a empezar a leer la Biblia en algún aspecto y tarde o temprano comienzan esos mismos aspectos, de decir, es que me canso mucho cuando estoy orando, es que no entiendo cuando estoy leyendo la Biblia, es que me cuesta ir el domingo, es que eso como que de las ofrendas, de los diezmos no termina de cuadrar y entonces terminamos llenos de dudas, de inquietudes y de temas que nos impiden cambiar hábitos. ¿Es importante cambiar hábitos? ¿Creen que es importante cambiar hábitos? Por supuesto que es importante. Ahora, ya dijimos las cosas malas de los hábitos. Ahora, hábitos buenos. ¿Cuál sería un buen hábito? Ayúdenme con eso. Hacer ejercicio, otro buen hábito por allá atrás. Tener mi devocional diario. Un tiempo devocional y hagámonos esa pregunta, honestamente, solamente con Dios y nosotros. ¿Cuántas veces tenemos ese devocional a la semana? Que apartamos esos minutos. ¿Cuántas veces leemos esa palabra de Dios a la semana? ¿A cuántas personas le hablamos cada semana? Y yo creo que muchos de nosotros terminamos con una calificación, pero hasta abajo, ¿no? Pero otra vez, hablamos de nuevos hábitos porque es un nuevo año. Otro buen hábito, ayúdenme por favor. Tomar agua natural, claro. Ahí la, eso es un buen hábito. Aquí nos puede hablar Richard, el cardiólogo finalista, muy bien respecto a esas condiciones. Por supuesto que sí. Otro buen hábito. Despertarse temprano. Un buen hábito sería no llegar hasta el tope de nuestras tarjetas, ¿no? Otro buen hábito sería, por supuesto, ponernos en temas de qué tenemos que estar mejorando, ¿no? Buenos hábitos, malos hábitos en todos los aspectos. El asunto no es si tenemos buenos o malos hábitos. El asunto están alejando. ¿Por qué? Porque cambiar hábitos, decíamos, es súper complicado. No me respondan, pero a veces cuando nos dicen algo parece como si sintiéramos un tema de fricción, como que algo no nos parece cuando nos dicen esto está mal, pero en el fondo sabemos que no está bien. Decíamos lo del agua, imagínense nada más, no tomamos agua y de repente se agrega el estreñimiento, se agregan las infecciones de vías urinarias, se agrega el dolor de cabeza, se agregan los calambres y eso un hábito, hablando de alimentación, hablando de nutrición, pero un hábito espiritual, qué tremendo todavía en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque un hábito espiritual, si no está presente, es más complicado el
hábitos diferentes. Así que está parecido que me llamó bastante la atención y les pido la lean con mucha fuerza conmigo, por favor. Muchas cambiar nuestros hábitos. ¿Han escuchado esta frase? Pues así me enseñaron. ¿Han escuchado esta frase? Pues de algo me tengo que morir. No, pues ya lo he escuchado en muchísimas ocasiones. Una frase más, así lo he hecho toda mi vida. ¿Y para qué voy a cambiar? Y a veces tenemos un tema de malas decisiones, de una vida totalmente frustrante. Nuestras pesan y ¿qué pasa cuando una mentira se repite tantas veces hasta que nosotros llegamos a creerla y a fomentarla? Se hace una verdad, dice un escritor, repite una mentira tantas veces y dala con muchísima cuestión de convicción y tarde o temprano las personas la van a creer, ¿no? Entonces no podemos ser una generación que cree solamente porque alguien lo dijo. Más bien ser una generación que cree porque busca ir a lo que Dios nos muestra en su palabra y busca aprender de ello y salir hasta cierto punto de nuestro estado de comodidad. Y qué complicado es salir de ese estado de comodidad, ¿sí o no? Es muy complicado. Es muy complicado cuando ya tenemos una rutina establecida, una manera de hacer las cosas y lo que nos genera el no hacer un cambio de hábitos es vivir una doble vida, una vida con doblez. Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos, ¿no? Y entonces cuando no cambiamos, nos volvemos una generación inconstante. Hoy sí, hoy no. Hoy busco a Dios, hoy no lo busco. Y entonces se convierte Dios en nuestro 911. De emergencia, cuando esté el problema de emergencia, a Dios. ¿No? Eso lo hemos visto cantidad de ocasiones, pero es justo por eso que hoy nos encontramos en este mismo lugar, porque queremos ser una generación que cambia esos hábitos dañinos que todos nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, hasta cierto punto, si Josué jamás hubiera cambiado ese hábito de incertidumbre o de miedo? Resulta que muere Moisés. Y él se pregunta, ¿qué va a hacer de mi vida? Y entonces Dios tiene que comunicarse y decirle en Josué capítulo 1, versículo 9. Ustedes lo saben conmigo, por favor. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas, no temas ni desmayes. Eso. Donde quiera que vaya. Entonces, miren nada más que aspecto, ¿no? Estamos hablando que Dios quiere transformar nuestras vidas, pero nosotros necesitamos ser una generación que está dispuesta a cambiar todo ello, ¿no? Porque imagínense otra vez, si jamás hubiera cambiado el hábito de la incertidumbre, del miedo, de las luchas, Josué, ¿cuál hubiera sido la historia? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Jonás se hubiera quedado con ese mismo aspecto de molestia? Un Jonás iracundo, un Jonás que dice, ¿por qué les voy a ir a predicar a ese lugar Nínive si ellos no se lo merecen, si Dios los va a perdonar? Imagínense nada más, Dios está totalmente convencido de que necesitamos cambiar hábitos, cambiar acciones, cambiar reacciones. Y es más complicado el vivir sin cambiar. Así que hoy vamos a hablar en este breve devocional de 3 ingredientes, de 3 elementos que no pueden faltar en un 2023 en un 2023 en el cual estemos tomados fuertes de la mano de Dios. Así que primer hábito que necesitamos o primera estrategia que necesitamos tener en cuenta cuando estemos en este cambio de hábitos. ¿Cuál es la que aparece en pantalla? Dentro hacia afuera. Yo no sé ustedes, y aquí me van a ayudar otra vez, ¿cuál era una de esas modas respecto a vestimenta, respecto a cosas que utilizábamos o que decíamos o que nos poníamos años atrás? Ayúdenme con alguna moda que ya pasó y que ahora ven la fotografía y ya nada más les da muchísima risa. Una de esas modas, ¿cuál habrá sido? Mientras lo piensan, yo les voy a decir que yo utilizaba unos cinturones de estoperoles así que se ponían hasta en los zapatos, en los tenis, en las pulseras y de repente el peinado así como de escobetita ahí que decían ahí el famoso mohicano y uno dice, ¿de verdad? Pasó esa moda y ahora era la de la colita de pato y ahora era la de ponerse unos rayitos. Ayúdenme con una moda que pasó.
Los pantalones acampanados que ya se van unas modas y ya vuelven a regresar, ¿no? Qué interesante. Una moda más, algo que haya pasado. El peinado así de crepé. Está muy bien. Eso. Peinado de Blas por ahí. ¿Cómo se llama esta rosquita que de repente uno se ponía? El flequito también, ¿no? Y pasan las temporadas y todo ello para encajar, para embonar en una sociedad que nos decía, es que eres como te vistes, eres lo que te pones, pero con Dios las cosas son totalmente distintas. ¿Por qué? Dios está más interesado en ¿qué? En un cambio de adentro hacia afuera. Dios está interesado en la persona en que nos estamos convirtiendo con nuestras decisiones más que las cosas que estamos utilizando, y lo demás evidentemente vendrá en el tiempo, ¿no? Lo interesante de este aspecto es que llega un punto en el cual Jesús está platicando con los fariseos, se ha puesto un tanto acalorada la reunión, la charla con ellos. ¿Por qué? Porque les dice que son unos hipócritas. Decíamos que un hipócrita es aquel actor que utiliza diferentes máscaras. Y entonces les decía que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque limpiaban y lavaban solamente la parte externa del vaso y lo de adentro eran frutos de injusticia. Y entonces allá había algo de fricción. Después les dice que son como unas tumbas o como sepulcros blanqueados, los cuales se blanqueaban en la época de la Pascua. ¿Por qué? Porque cuando había muchas personas podían tocarlos accidentalmente y entonces eran impuros. Pero decía que eran tumbas blanqueadas o sepulcros blanqueados porque eran hermosos por fuera y por dentro, ¿qué tal, no? Pregunta para nosotros, si no la respondamos aquí. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Qué tal? ¿Hay cosas hermosas que quisiéramos salir a relucir en todos los aspectos? ¿O hay más bien algunos aspectos totalmente delicados o críticos que si todos vieran los pensamientos o luchas que tenemos, no estaríamos muy orgullosos de compartirlos, ¿no? Así como las acciones de gracias. Pero Jesús está interesado una vez más en la persona en la cual tú y yo nos estamos convirtiendo. Les invito a que abran sus Biblias en Ezequiel 36, 26. Vamos a dar lectura en esta mañana. Hoy no están proyectados, decíamos, vamos a hacer esto un tanto más dinámico. Ezequiel 36, 26, hablando de primera estrategia de cambiar de adentro hacia afuera. Ezequiel 36, 26, por favor. Vamos a dar un segundito para que lleguen por ahí. Otro hábito interesante, ¿verdad? ¿Cómo está esa lectura de la Biblia? ¿Cómo están nuestros buenos hábitos? ¿Sí lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Ezequiel 36, 26, ¿ya están ahí? Leamos con mucha fuerza. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré... Esta no es una canción de corazón de piedra de esas de la rondalla. Este es un aspecto que nos dice nuestro Dios que necesitamos una vez más cambiar de adentro hacia afuera, una nueva mentalidad, una nueva visión de la vida. Porque cuando vemos las cosas como Dios las ve, la vida cambia totalmente. Porque cuando vemos las cosas como Dios las ve, entendemos que los grandes problemas son grandes oportunidades para depender más de nuestro Dios. Cuando vemos la vida como Dios la ve, vamos a cambiar nuestra óptica de molestarnos a veces por tonterías. ¿Quién no se ha molestado por tonterías? Todos nos hemos molestado por tonterías. ¿Quién no es a veces muy de reaccionar a la primera, que dicen ahí de mecha corta, ¿no? Y que después dice, ¡ay, ¿para qué dije todo eso? Muchas veces también lo somos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos complicados. Así que volteen a ver a la persona que tienen al lado y dile, a veces eres complicado. Sí, adelante por favor, a veces eres complicado. Sí, ¿qué creen? Así es la realidad. Muchas veces somos complicados, por supuesto, por el simple hecho de ser seres humanos. Y como somos complicados, tenemos que cambiar hábitos. Tenemos que cambiar, ¿qué decíamos en este versículo? Un corazón de carne por un corazón, más bien un corazón de piedra por un corazón de carne, y cambiar esa mentalidad. Vamos ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Importantísimo también tener en mente y buscar que ese hábito también sea parte de nosotros. Buscar esos versículos y
Por supuesto, no dejar que solamente sean una palabra vacía, más bien que llegue y penetre hasta lo más profundo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer con fuerza, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente. ¿De quién tenemos la mente? De Cristo. Entonces el objetivo de cambiar de adentro hacia afuera siempre ha sido y será tener esa mente de Cristo, amar más a las personas, cambiar nosotros, ser ese cambio que esperamos ver en la sociedad. Muchas veces nos quejamos y hay muchas cosas de qué quejarse y de repente decimos, es que los vecinos, es que el trabajo, es que la gasolina, es que lo demás, tantas cosas, pero otra vez necesitamos proponer en vez de oponer. Entonces, ahí hay un punto importante. Para poder proponer en vez de oponernos, necesitamos un cambio de corazón, necesitamos un cambio de mente y necesitamos un cambio de hábitos. Y esa es la cuestión principal que nos tiene en esta mañana. ¿Recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Otra vez, el cambio está implícito en todos los aspectos. Yo me acuerdo muchísimo, tal vez recordarán ustedes también de Blockbuster, ¿se acuerdan de esa compañía de renta de películas? Y de repente uno los veía y decía, uy, esto jamás se acaba, se va a terminar. En una ocasión resulta que los empresarios que apenas iban despegando de Netflix le dicen a Blockbuster que sería una buena oportunidad dejar de rentar y hacer una plataforma en la cual ellos pudieran compartir y ver ahí de esa manera todas las películas. Ellos dicen, esto es una locura, jamás va a dar eso algún fruto. Y resulta que en el año 2000 Blockbuster se declaró en bancarrota, ¿no? Es difícil no cambiar. Esto respecto a un tema cotidiano como esto, ¿no? Pero ahora, ¿qué tanto afectaría en nuestras vidas el no cambiar? El seguir siendo bastante iracundos, el seguir postergando las cosas, el seguir siendo muy inconstantes, y eso es para todos nosotros y para los que nos ven en las redes sociales. Es un tema complicado, pero es más complicado el tema de no cambiar. Entonces, primera carta a los Corintios 2:16 nos dice, por supuesto, que tenemos que cambiar nuestra mente por la mente ¿de quién? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste abandonado, que sentiste que no tenías un propósito en particular, que nadie te entendía, que tu vida no tenía un propósito, una dirección? Tal vez hemos estado teniendo charlas con el enemigo y no charlas con Dios. Porque en la ocasión, que en su momento platica Dios con Adán y Eva y le pregunta, bueno, después de que ellos habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y les pregunta que quién les había mostrado que estaban desnudos. ¿Por qué les hace esta pregunta? ¿Por qué? Porque él no les había dicho eso. Entonces habían estado teniendo conversaciones con quien no debían tener conversaciones. Y cuando no cambiamos nuestra mente por la mente de Cristo, cuando vivimos cargados, estresados, frustrados, vencidos, derrotados, es quizá porque no hemos estado entrenando el músculo de nuestra fe, y es tiempo en este 2023 de entrenar ese músculo. Es tiempo en este 2023 de cambiar ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Después, segundo aspecto, hoy vamos un poquito más rápido porque es un devocional y ojalá todos estemos participando en este aspecto. Segundo tema de estrategia que tenemos que aterrizar. ¿Cuál es? Elimina la tentación. Y yo sé que muchas veces escuchamos esto que está apareciendo también en la pantalla. Muchas veces tenemos la creencia, en la siguiente lámina, muchas veces tenemos la creencia de que todas las tentaciones se tienen que resistir. Y sí, algunas, por supuesto, se tienen que resistir. Cuando Santiago habla en la carta, habla ahí en su carta en el capítulo 4:17 y nos dice que tenemos que resistir aquellas pruebas, por supuesto, pero hay otras que tenemos que huir porque no estamos preparados. Un día le dice Pablo a Timoteo que tiene que huir de las pasiones juveniles, y el mejor ejemplo de esto, el más grande maestro que nos puede enseñar a eliminar la tentación, está en Génesis 39. Vamos para allá, Génesis 39, por favor. Vamos a hablar respecto a este punto que es eliminar las tentaciones. Génesis 39, un joven
de 17 años. Un joven que nadie amaba sus errores. Esta es otra canción, ¿verdad? Ahí para los que estaban ahí recordando. Solo tenía 17 años. Y entonces Génesis 39, versículo 11 al 15. Vamos a leer por favor esta historia. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Yo no veo a José diciendo, vamos a tomarnos de las manos y orar porque esto no regrese, este pensamiento. Yo no veo a José diciendo, sabes que esto es un problema, pero tenemos que platicarlo. Está huyendo, seguramente era una mujer hermosa, seguramente había muchas cosas por delante si accedía, pero él va a decidir huir. Y a veces tenemos que huir de esas tentaciones antes de que lleguen. Sabemos, por ejemplo, otra vez al tema de la comida, sabemos que somos débiles cuando hay pan de dulce, cuando hay galletas en la alacena, cuando hay refresco, cuando cada celebración hay cosas así que nos encantan, ya sabemos que hay y abrimos la alacena y está todo eso. Y entonces en las redes sociales seguimos a personas que van y viajan y comen hasta hay un blog bien interesante, no sé si lo han visto, se llama El Blog del Dragón. Y entonces llegan y tanta cantidad de cosas impresionantes y entonces obviamente tenemos todo eso en nuestro disco duro y está todo nuestro ambiente diciéndonos que tenemos que caminar hacia ese punto. ¿Vamos a tener la fuerza para decir que no cuando llegue a nuestra vida? Pues probablemente no, si no tenemos una convicción bien plantada. Por ello necesitamos, como José, prepararnos, necesitamos estar listos, tenemos que huir en su momento cuando lleguen las tentaciones. Hay otras, por supuesto, que no vamos a poder evitar y que no está en nuestro control el decir que aparezcan o no, sí las habrá, pero en lo que esté en nuestro lado de la cancha tenemos que buscar ser sabios y no buscar ser necios. Así que, ¿cuál fue la primera estrategia que necesitamos hacer para un cambio de hábitos? Cambiar de adentro hacia fuera. ¿Cuál fue la segunda? Por ahí, eso, el corazón por ahí, eso era como de la primera. La segunda es elimina las tentaciones. Si somos débiles, ¿para qué vamos a dar ese aspecto, no? Ese siguiente paso. Entonces, debemos hacer lo mismo con cualquier cosa que nos cause la tentación de practicar los viejos hábitos. ¿Cuáles son esos viejos hábitos que tenemos? Esos hábitos ya rancios, esos hábitos que sabemos que nos hacen mal a nosotros y le hacen mal a nuestra familia. ¿Cuáles son esos hábitos? Piénselo por un segundo. Yo tengo los míos y Ania me puede decir cuáles son los míos, por supuesto, pero todos tenemos que sopesar esas cosas que tenemos que cambiar. El siguiente punto, y con este estamos llegando a la recta final. Tercer estrategia que necesitamos para tener un buen cambio de hábitos en este nuevo año. Necesitamos claridad. Imagínense nada más que tenemos un buen amigo que no vemos hace tiempo y en esta época, en esta fecha, platicamos con él y siempre pasa, nos ponemos de acuerdo para vernos. ¿Les ha pasado? Pero a veces es más fuerte el hecho de decir no te quiero ver que el ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca le ponemos fecha. Sería una locura decirle te estuve esperando el lunes y no llegaste, pero nunca pusimos el horario. A veces nos pasa lo mismo con Dios. Decimos, quiero hacer esto y lo otro, pero no ponemos pasos claros, no ponemos algo que se pueda medir y tarde o temprano terminamos exactamente en las mismas conductas, terminamos como ese 80% de las personas que para febrero ya abandonaron las metas que se habían propuesto. ¿Queremos ser esa generación? ¿Queremos ser esa iglesia que no cambia? Esa iglesia que está arraigada, así me enseñaron y así tiene que ser y punto.
Pues no, no podemos ser así. Tenemos que, número uno, cambiar de adentro hacia fuera. Tenemos que eliminar las tentaciones. Y a la hora de establecer un hábito necesitamos claridad. Claridad en algo que vamos a estar haciendo. ¿Se acuerdan la ocasión que Dios le dice a Moisés que necesita construir un arca? No a Moisés, ¿verdad? Que dijeron por si había claridad o no había claridad. Dios le dice a Noé que necesita construir un arca. Vamos a Génesis capítulo 6, por favor, versículo número 14. Era para ver si estaban poniendo atención, ¿verdad? Ya algunos aquí no tenían mucha claridad. Génesis capítulo 6, versículo 14 al 17. Dios le pide que haga un arca de madera de gofer, ¿no? Vamos a leer, por favor, qué es lo que dice el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué más? Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Sigamos. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, hay una instrucción, pero si no tenemos claridad, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo? Decimos, quiero dejar otra vez el tema con el pan, quiero bajarle un poquito al pan, ese pan de dulce tan rico que tengo lleno ahí en las alacenas y las galletas, quiero dejarlo, pero si no le ponemos pies a esas decisiones, ¿cuándo vamos a lograrlo? Quiero comenzar a cuidar mi alimentación, pero cada vez que alguien me invita no puedo decir que no. Quiero empezar a hacer ejercicio, pero hace mucho frío, no, mejor ya que pase esta temporada. Quiero empezar a tomar agua, pero ya que pase el frío, porque ahorita se antoja más un ponchecito, ¿no? Entonces, tarde o temprano terminamos envuelto en una red de temas que nos impiden avanzar y no tenemos claridad, no cambiamos otra vez de adentro hacia afuera y no eliminamos las tentaciones y terminamos en una bola de nieve que va creciendo con el tiempo. Eso respecto a algunos hábitos de comida, de salud, pero ¿qué tal nuestros hábitos en una relación con Dios? ¿Qué tal ese tiempo de devoción con el Señor? ¿Qué tal ese tiempo de lectura bíblica? ¿Qué tal ese tiempo de compartirle a otras personas? Ahora el tiempo del servicio, ahora el tiempo de la puntualidad. Terminamos envueltos en una red de cosas que no cambiamos. Y otra vez, es más difícil vivir sin cambiar, porque nos atropellan la falta de respuestas. Entonces, hay algo interesante que está apareciendo en pantalla y les voy a pedir que lo lean con fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí en la pantalla nos estará diciendo en ese mismo instante, a la 1, a las 2 y en la siguiente lámina, por favor. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Por supuesto, comienza a ser específico y planea tus nuevas metas en tiempos y momentos que sabes que ayudarán a que suceda. Imagínate, te propones, voy a hacer ejercicio, pero vas al gimnasio que está, o te inscribes en el gimnasio que queda a 1 hora de tu casa. ¿Cuánto tiempo va a terminar eso? Por durar, ¿no? Dices, me quiero comprometer a leer la Biblia porque hay muchas cosas que no entiendo, pero después de ver un maratón de Netflix, ¿no? Pues no termina durando, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es convertir eso en un ambiente un tanto atractivo. Es dar un paso a la vez, no es correr. Es decir, me gusta leer esto, pero ¿qué pasa si antes de entrar, por ejemplo, en mi serie favorita, me comprometo a leer 15 minutos la Biblia y a buscar? Hoy en el teléfono tú puedes encontrar todos los estudios habidos y por haber, puedes encontrar tanta cantidad de información. El asunto a veces es el no querer, ¿verdad? Pero allí está. Entonces, si nos comprometemos, si somos claros en nuestro objetivo, si somos personas que cambian otra vez, ¿de dónde a dónde? De adentro hacia afuera,
Y si buscamos eliminar las tentaciones, podemos entender que Dios está otra vez más preocupado por la persona en que nos estamos convirtiendo, que muchas veces lo que estamos haciendo en cualquier lugar. Así que en la siguiente diapositiva nos dice algo importante y estamos cerrando este tiempo. Cuando alimentamos nuestra fe, dejamos morir a la duda de hambre. ¿Qué tanto estamos alimentando nuestra fe? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Qué tanto estamos alimentando nuestra fe? Porque, ojo, una parte de ese alimento, por supuesto que es venir, escuchar, pero otra parte del alimento es nuestro tiempo con Dios todos los días. Otra parte de alimentar nuestra fe son nuestras reacciones en medio de los problemas. Otra parte de alimentar nuestra fe también sería la manera en que perdonamos a otros y buscamos nosotros también resarcir el daño. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un proceso, nuestra vida es un continuo cambio de estaciones. Y resulta que en una ocasión, por cierto, un hombre mayor decide que quiere mostrarle algo impactante a sus hijos, algo respecto a cómo vivir su vida. Así que invita a sus 4 muchachos a que vayan a un huerto que tiene de peras y les pide que analicen lo que ven y después se acerquen a él a darles algo de retroalimentación. Así que el primero va en invierno y dice, el lugar a donde me llevaron parecía muerto, las ramas estaban secas, estaba feo, entonces es algo que yo la verdad no me gustaría regresar. El siguiente va en primavera, el segundo de los muchachos, y él se emocionó al ver que había algunos renuevos, había algo de verde, había algunas cosas llamativas y dice, es un lugar bastante apropiado. El tercero va ¿en dónde después de la primavera? Va en verano, y ahí en verano él estaba tan emocionado porque todo estaba verde, lleno de flores, tan llamativo, lleno de promesas por todo lo que se podía apreciar, porque después de la flor viene el fruto, y entonces dice, ese lugar es maravilloso. Y el último va, ¿cuál es la última que nos falta? En otoño, porque en agosto, de agosto a octubre, las peras es donde está más esa producción. Y entonces él vio un futuro abundante, vio una vida llena de frutos. Y lo que él quería mostrarles es que estamos en diferentes estaciones de la vida, que una estación mala, una época, una temporada mala, una vida en donde hemos tomado malas decisiones, en donde nuestros hábitos nos han alcanzado, no significa que es el destino final. Solamente indica que es el punto donde tenemos que empezar, porque todos tenemos que empezar con un nuevo cambio de hábitos. Y qué mejor que este 2023 venga acompañado de una fe robusta, de una fe fuerte, de una fe a prueba de tormentas, y que seamos una generación diferente, que deja de solamente mirar sus problemas y que busca ayudar a una sociedad que está agonizando. Eso sería maravilloso, eso sería excelente. Si nosotros de verdad nos comprometemos a un año nuevo, con nuevos hábitos, y entendemos otra vez cuáles fueron las 3 estrategias que necesitamos aplicar. Número 1, cambiar, a ver otra vez, cambiar de adentro hacia afuera, no esos sepulcros blanqueados muy bonitos, pero por dentro ninguna modificación, por dentro mucha cuestión de huesos. Segundo aspecto, ¿qué necesitamos? Eliminar las tentaciones, huir como José en su momento. Y tercer aspecto que necesitamos, claridad en las decisiones que vamos a tomar. Y si estas 3 estrategias las podemos aplicar en un 2023 y decidimos que esos hábitos y conductas que vamos a tomar nos acerquen más a nuestro Dios, la vida pintará de un color distinto. Entenderemos las estaciones del año como oportunidades para aprender y no para frustrarnos. ¿Y qué les parece si nos comprometemos hoy más? ¿Qué les parece si hoy buscamos ser una sociedad, una iglesia diferente, una iglesia que cambia, una iglesia que impacta el lugar en donde se encuentra? Porque eso somos, una iglesia que busca hacer un cambio en esta sociedad. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a concluir este tiempo y les invito a que antes de orar nos detengamos un segundito a pensar por lo que vamos a estar
pidiendo o la fuerza que vamos a estar solicitando, que pensemos en las cosas que tenemos que cambiar y que nos comprometamos más en este 2023. Que este sea un chispazo que enciende algo maravilloso, una fe genuina, una fe robusta y que busquemos cambiar otra vez de adentro hacia afuera, eliminar las tentaciones y buscar, por supuesto, tener claridad en lo que nos vamos a comprometer, porque cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, mejor cumple lo que prometes. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este día que nos regalas de estar aquí reunidos como familia, como tus hijos, como una iglesia que quiere ser un impacto en el lugar donde tú has puesto. Te pido, Señor, que bendigas este primer servicio, este primer día del año 2023. Ayúdanos a cambiar nuestra óptica de la vida, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a considerar los hábitos malos que todos tenemos y a transformarlos en una oportunidad para honrarte y glorificarte, Señor. Te suplico que por favor bendigas a todas las familias que hoy están aquí, a los que nos acompañan en las redes sociales, y que, Señor, nos permitas también, por supuesto, ir cambiando